Y eso me fue llevando a la lectura, como una especie de refugio mientras mis amiguitos jugaban todo tipo de deportes. Una que recuerdo, en aquella época, claro, colegio de sacerdotes, etc., era La Imitación de Cristo, de Kempis. Entonces yo leía La Imitación de Cristo, paralelamente con Julio Verne, sobre todo. Ya. Entonces dije, la piedra inicial y Emilio Salgari enseguida. Yo me suscribí siendo realmente prácticamente un niño a la Biblioteca Municipal de Manizales. Tenía el carnet número 10 y entonces yo sacaba mis libros en vacaciones y era, dijéramos, una diversión, también un refugio, y Julio Verne con esa delirante imaginación, dijéramos, exaltaba la creatividad también de uno. Y en algún lugar hicimos una maqueta de la isla misteriosa, basándonos en las descripciones de Julio Verne, etc. Entonces, todo esto va evolucionando, claro, después ya llegan formas literarias distintas, sobre todo lo que nos llegaba del existencialismo francés. Y su hijo, que es como el nadaísmo y la capacidad de quitar caretas y destruir mitos. Lo que quiero decir es que desde ese entonces yo tenía una cierta vocación, no solo de leer, sino de escribir, y cometí unos cuantos cuentos. Y aquí hay una persona que se llama Augusto León Restrepo, que es un poeta de Anserma. En aquel entonces yo cometí 2 versos que por fortuna solo hay una persona que los tiene, que es este señor, que me tiene chantajeado desde hace 50 años. Me dice, si usted no se maneja bien conmigo, publico sus poemas, lo cual realmente puede ser catastrófico. Entonces yo estoy en manos de ese ciudadano. ¿Y qué tan cierto es eso de que usted perteneció al nadaísmo? Estoy detrás de una embajada. Ya le ofrecí a Haití, pero parece que... Esa no. Cuéntenos esa leyenda de que usted perteneció al nadaísmo. Sí, ¿Cómo es? siempre he dicho que eso no se puede tampoco magnificar, porque primero, sí es cierto, pero yo era muy niño, era un adolescente. Luego, yo siempre he dicho que he sido más bien un ayudante del nadaísmo. Hacía como reuniones propagandísticas, pero la diferencia de calidad y también de edad era muy grande. Yo he dicho que yo era una especie de monaguillo del nadaísmo, en efecto, ¿no? Claro. Y tuvimos relaciones y amistades, etc. No tanto con Gonzalo, que ya era como el gran Papa Negro, pero Tamayo y Pablo Gallinazos, etc. Pero realmente, dijéramos, a mí me quedó del nadaísmo ese deseo de romper caretas, pero no me considero tener la calidad de ese escenario, de esa colección de autores que tuvieron mucho impacto, sobre todo en el terreno de las artes plásticas y de la literatura. Realmente la versión política del nadaísmo es un poco posterior. Recordemos que Gonzalo Arango terminó apoyando a Rojas Pinilla. Entonces dijéramos que yo no creo que el nadaísmo haya sido tanto un movimiento político cuando tenía manifestaciones en ese sentido, pero era más frente a una sociedad tan acartonada y tan hipócrita, lo cual se expresaba en la literatura, pues la capacidad de romper con ese pasado. Entonces digamos que usted tuvo contacto con la ficción desde niño y después se decanta por el mundo del derecho, el estudio de la realidad, de la no ficción, pero siguió leyendo ficción. Sí, dijéramos que he sido un lector siempre, con distintos contenidos. De alguna manera yo leo más o menos de todo, pero tampoco voy a decir pues, que soy un crítico literario ni nada que se le parezca. Pero durante mis estudios de Derecho, claro, yo combinaba esos estudios con la lectura permanente de distintos autores. Ya en esa época, como lo acabo de decir, más que todo lo que venía de Albert Camus, Sartre, Henry Miller, La pesadilla de aire acondicionado, Hermann Hesse. Tal vez el primer libro en esa línea fue El lobo estepario, de Hermann Hesse, y eso siguió. Pero claro, termino mis estudios, contraigo matrimonio, se anuncia la llegada de un niño. Entonces cuando termino, para mí ya la prioridad era otra. Una amiga mía dice, había que conseguir la plática para la papita y el licor.
Entonces tocó trabajar. Y tocó trabajar era que había que escribir memoriales. Y el que escribe memoriales, eso mata pues cualquier inspiración. Entonces durante mucho tiempo yo dejé en el congelador toda idea literaria. A veces cometía ciertos desmanes. Por ejemplo, en una memorial ante la Corte Suprema de Justicia, la sala laboral, el llamado recurso de casación lo que busca es anular una sentencia. Casar en francés es quebrar, ese es el recurso de casación. Entonces, todos los juristas decían, por lo tanto pido que se case la sentencia. Entonces yo dije, no, pues que se case no, que se aniquile la sentencia. Pero la Corte me regañó. Digo, se reprende al abogado. ¿Qué es eso de que se aniquilen la sentencia? Entonces las metáforas quedaron proscritas. Y luego, con el paso del tiempo, quedó eso ahí hibernando y hace unos 2 años tomé la decisión de perder el respeto humano y decir, bueno, pues si me critican ya a estas alturas de la vida no importa. Saqué mi novela La inverosímil muerte de Hércules Pretorius, ahora este segundo experimento de ficción. Bueno, ya para ahorita empezar el libro, yo sí necesito saber qué leía mientras estaba en La Habana que no fuera temas relacionados con el acuerdo de paz. ¿Qué leía? Bueno, lo primero es que el tiempo, estábamos inundados de los temas que tenían que ver con el proceso, entre otras cosas porque, dicho sea de paso, era un ejercicio que exigía una gran disciplina. Y una gran disciplina, quiero decirlo, para ambas delegaciones, y para las FARC también. Yo los veía a las 5 de la mañana que salían con un cuadernito a preparar la sesión que comenzaba generalmente a las 8. Nosotros trabajamos de 8 a 2 de la tarde. Por la tarde recogíamos las experiencias y preparábamos la reunión del otro día. A veces, dijéramos, el boceto de lo que íbamos a decir al día siguiente terminaba a la 1 de la mañana o algo así. Yo recuerdo que en aquel entonces Sergio Jaramillo se encargaba de diseñar, dijéramos, el libreto, y hacia la 1 o 2 de la mañana yo veía que un ruidito por la puerta, un papelito que se repartía a esas horas. Pero dijéramos, una cosa que siempre mantuve conmigo y la tengo aún en mi mesa de noche permanentemente, es la poesía completa de Borges. Borges, que es fantástico en todos los órdenes, pero es que la poesía de Borges para mí es realmente como tocar lo sublime. Y yo tengo la costumbre, antes de dormir, en la mesa de noche leo un poema antes de buscar el sueño. De tal manera. Y eso lo tuvimos en La Habana como costumbre permanente. Y bueno, el espacio para ficción era muy limitado, pero por lo menos mantuve ese cordón umbilical con la poesía, ¿no? Bueno, porque es que el libro, cuando ustedes tengan la oportunidad de leerlo, tiene muchas referencias literarias, tiene, digamos, incluso los nombres, muchos tienen significados con hechos bíblicos, con personajes históricos, con la mitología romana, y hay unos nombres muy simpáticos, como por ejemplo Montegranario, Bertulfo, la protagonista del primer cuento, que es una novela realmente, es Séfora. Bertulio Dagoberto, Séfora, Montegranario. Montegranario y Bertulfo son evidentemente del Quindío. Séfora es bíblica, ¿no? Séfora es bíblica y a mí dicen, digamos, es una pregunta que me hacen. Por ejemplo, en lo de Hércules, en la novela anterior me preguntan que qué simbolismo hay. Le digo, no, ninguno. Es aleatorio. Entonces me van apareciendo los nombres. Y es que Séfora tuvo un nombre antes, tengo que reconocer eso. Se llamaba Maidenglan. Y por una Prefiero razón, Séfora. sí, porque Maidenglan es por esto, porque cerca, en Manizales, mi tierra, había una empresa de tejidos y las máquinas habían sido importadas de Gran Bretaña. Entonces un obrero tuvo una hija y como él veía Maidenglan, entonces la puso Maidenglan. Ay, qué belleza. Qué belleza. Pero esto me parece un poco cruel y también por Séfora. Y la Lora, que es el otro ciudadano que interviene aquí en ese dramático final, que es realmente una cosa aterradora, sí se llama La Lora. Es que el primer cuento, que sí es como una novela corta, quizás también, bueno, esa es una disquisición que no importa.
que se basa en un hecho real. Sí importa. Mire, pero se basa en el hecho real se presentó, y es la manera como esta jovencita que viene de la periferia de Colombia llega a la universidad a estudiar enfermería y toma la decisión de poner fin a su vida. No voy a contarlo para no hacer spoiler y para que compren el libro, porque si no... Esa es la idea. Sí. Hay que leerlo. Pero sí, lo que digo es que ella decidió poner fin a su vida, pero al mismo tiempo reconoció que ella no era capaz de suicidarse. Entonces sale a los barrios bajos, de Manizales en concreto, a buscar quién le ayudara, hasta cuando aparece la Lora, alias la Lora, que pues era un cuasi habitante de calle, consumidor de bazuco, etc., que al principio creyó que esta lo abordaba para fines sexuales y le dijo, no, yo tengo todas las posiciones del Kama Sutra. Y ella le dijo, no, yo no vengo a eso, vengo a esto otro, que dijo, no, eso sí me parece una cosa imposible, no se le ocurre. Pero bueno, y entonces ella le ofreció dinero. Bueno, no lo va a contar. No lo va a contar. Este es un libro de cuentos con muertecitas, que también quiero preguntarle, porque lo de los diminutivos importa. Sí. Importa mucho. Mucho, sí. Entonces, el primer cuento es como una novela, es un cuento largo que tiene capitulitos, Sí. pero el guiño viene desde el principio. Muertes y muertecitas. ¿Qué significa esa ironía constante en un país donde, bueno, y en una condición como la nuestra, donde todos estamos abocados a la muerte, realmente? Sí, digamos, lo primero es como una evidencia que es paradójica, que la manera como se asume la muerte en Occidente es muy dramática. No, pues es una cosa terrible, etc. Curioso que bajo el dominio de la Iglesia Católica, pese a que se dice que este es un paso para llegar al seno del Señor y proyectarse para una vida eterna, etc., pues que lo que debería es producir, actuar como ansiolítico, decir, bueno, pues sí, se murió, Ay, qué dicha, ¿no? y va a ir a encontrarse con Dios. Y eso se dice, pero de dientes para afuera, porque la realidad pues es una cosa dramática. El muerto no se quiere morir, los parientes lloran. Bueno. Entonces me pareció que había que mamarle un poco de gallo a eso de la muerte. Y ya dentro de la estructura del libro, esta primera novela corta se basa en un desenlace real. El esfuerzo mío como escritor fue, o como principiante o artesano, no me siento escritor por lo menos aún, fue tratar de llenar con ficción la vida previa de ella para tratar de establecer unas dinámicas que la condujeran a tomar esa decisión. Eso es pura ficción. El hecho es cierto, el hecho hace parte de un fallo de la Corte Suprema de Justicia que absuelve a la Lora en una discusión jurídica interesantísima. Uno de los ponentes fue el doctor Chaverra, que es el magistrado presidente de la Corte hasta hace poco, y con él convinimos que vamos a hacer unas sesiones de lo jurídico en universidades, ya con otro escenario, para discutir por qué la Corte termina absolviendo a la Lora, que es una cosa sorprendente. Porque haya hecho lo que haya hecho la Lora, pues sí se produjo el desenlace final. Esa es como la muerte. Y las muertecitas son, pues ahí cuento que a Esquilo le cayó una tortuga en la cabeza. Una belleza de exquisición, no va a contar. Bueno, Es una belleza de exquisición de si se cumplió o no se cumplió la exacto, profecía. sí. Si no, me toca callarlo porque si no, imagínese usted, Si no no, compran pues, el libro. No, digamos que uno lo disfruta muchísimo, siempre está uno encontrando, buscando claves y demás. Pero también atraviesa el libro pues ese hecho de la muerte. Le puedo hacer una pregunta personal: ¿qué relación tiene usted con la muerte? ¿Qué piensa usted? ¿Cómo se siente con respecto a eso? ¿Y usted es creyente todavía? No, yo me declaro agnóstico y no ateo, porque si no tengo pruebas de la existencia de Dios, tampoco tengo pruebas de que no existe, y eso es la esencia del agnosticismo, y yo no participo en ningún rito religioso. Esto me exige ir a otro libro con el cual tuve contacto, cuyo título era ¿Cómo morimos? Yo no recuerdo exactamente el autor, que creo que era algo como Ludlum o algo así. Ese señor que era un médico famoso, es importantísimo,
lo que dice es, mire, precisamente Occidente dramatiza tanto la muerte porque es que la gente no sabe qué es morirse. Entonces él coge las 5 principales causas de muerte y le explica a uno qué pasa en el cuerpo cuando uno se muere. Entonces lo que dice es, si usted estudiara esto, va a llegar más tranquilo. Y yo creo que es verdad, porque él sí describe todos los cambios biológicos, químicos, etcétera, de cómo se va muriendo uno. Entonces empieza pues como a perderle toda esa aura de tragedia a la muerte, y yo esperaría que cuando me corresponda logre llegar en esa situación. Uno no puede dárselas aquí pues de mucho café con leche, porque claro, el día que le digan que mañana se muere, pues eso siempre debe ser un poco complicado, ¿no? Pero yo sí creo que hay formas de prepararse, y el libro en el fondo es una mamadera del gallo a la muerte. Sí, es que precisamente mamarle gallo así tan de frente, pues uno nota que es una persona que está muy bien ubicada, muy bien parada con respecto al acontecimiento más importante de la vida, que es la muerte. Lo que pasa es que cuando alguien decía, pues una cosa es la muerte y otra la morida, ¿no? Entonces uno tiene que ver cómo escoge un poquito, si se puede, hacerle el quite a una morida menos grave, ¿no? Bueno, ese es un punto clave. En Manizales decíamos que el que había dicho eso era un filósofo de Marulanda. Marulanda es una población de... Se comía muy rico. Sí, y bueno, eso supuestamente debe tener 1000 autores de esa frase, que es muy afortunada. Porque claro, el problema de la muerte en sí misma, pues es decir, uno se desconecta, es como si entrara en un sueño permanente y eterno, y el aterrizaje confía uno en que puede ser relativamente soportable. Pero la forma de llegar a ese instante final sí es dramática. Esa es la razón por la cual, a propósito, 2 veces presenté mi proyecto de eutanasia, porque yo creo que realmente hay un derecho a morir, y en particular en Colombia ha habido una evolución importante a través de la Corte Constitucional. Carlos Gaviria hizo. Carlos Gaviria fue la primera decisión, pero desafortunadamente, como no hay una reglamentación, esto está lleno de agujeros. La Corte dicta sentencias, ha evolucionado. Por ejemplo, inicialmente era solo para enfermos terminales la eutanasia, hoy no es. La última sentencia de la Corte dice que solo en el caso de padecimientos insoportables, donde hay un alto grado también de subjetividad. Pero el hecho de que haya tantas deficiencias por la falta de una ley hace que muchos médicos se nieguen, en fin, viene pues, naturalmente la objeción de conciencia. En mi proyecto siempre la respetamos. Pero, por ejemplo, hay una discusión, hay quienes dicen, no, la objeción de conciencia puede ser institucional, es decir, una clínica católica puede obligar a la objeción de conciencia de la clínica como tal, y en nuestro proyecto decíamos, no, la conciencia es personal. Que un médico diga, yo no practico la eutanasia, es absolutamente respetable, pero lo que no puede suceder es que en un hospital XX, no mencionemos, digan, no, aquí no recibimos casos de eutanasia, porque me parece que el punto de partida de la Corte es que hay un derecho, una especie de derecho a morir dignamente. Por eso la morida sí es el tránsito difícil, pero yo sí creo que uno tiene el derecho en un momento dado, y obviamente en ciertas circunstancias, a poner fin a su vida, ¿no? Bueno, pero no todo es tánatos. Hay una tensión constante entre Eros y tánatos desde pues, la filosofía. No sé si es acudiendo a sus lecturas de Freud y si lo hizo deliberadamente, o cómo es esa tensión, porque en la mayoría de los cuentos está esa tensión entre Eros y tánatos. Se nota que ahí hay toda una serie de intenciones, y de una persona que está muy viva, pero que no le tiene miedo a la muerte, pero que el amor es una de las facetas más vívidas, y que el lector termina recogiendo en la lectura de estos cuentos. Sí, es evidente y es deliberado. Un amigo de mí me dijo, hombre, pero es como mucho erotismo. No, pues es que es como una olla a presión, que el erotismo es la válvula que usted destapa pues, para descargar toda esa angustia que genera, sobre todo en Occidente, no en Oriente, repito, la circunstancia de la muerte. Entonces, si hay, dijéramos, en casi todos, evidentemente, hay algunos cuentos que se refieren a temas que son trillados. Por ejemplo, hay uno sobre el adulterio, pues eso no tiene ninguna razón. Hablar de adulterio, pues es... Pero no, es que aquí lo que me intenté hacer es que se formó
una especie de sociedad entre el marido cornudo, el amante y la víctima, la mujer, que cuando quiere incorporar un segundo amante, o sea, unos cuernos geométricos, entonces entre el amante inicial y el marido resuelven ponerle fin a la vida de esta señora. Bueno, entonces dijéramos, es como una sociedad contra el superadulterio. Más o menos se acepta un adulterio, pero dos ya es mucho, y más con un pianista italiano, eso es Entonces dijéramos que sí hay en la mayoría aparecen temas. Por ejemplo, ese cuento que fue uno de los que más me impresionó, ¿de dónde surgió ese cuento? ¿Cómo surgió ese cuento? Para que fuera realmente la mujer, la adúltera, y los dos hombres, los pendejos. Sí. Bueno, dijéramos que uno puede decir que hay un elemento de realidad, porque, pues, repito, el adulterio pues, es Sí. cosa de todos los días, pero igual no hay nada nuevo. Ahí sí es, dijéramos, elaboración de ficción, de qué modo, es más, es que el amante, hay un cierto momento en que empieza a enviarle anónimos al marido para formar esa sociedad. El marido era un médico y entonces una noche no cuenta. Pero No, yo quiero saber el modelo. ¿Por qué? Porque usted como buen escritor ahí usa muchos modelos. Es más, en el primer cuento habla de el hijo, el otro, o sea, hay una elaboración literaria importante en este libro. Y el cuento, ¿cómo se llama? El que es Triángulo. El equilátero. equilátero, sí. Está muy bien hilado para que cada una de las escenas cuadre perfectamente, para que cada personaje no se encuentre con el otro, pero a la vez tengan relación y demás. Y pues yo lo he visto eso en hombres. Entonces me llama la atención que usted haya escogido de protagonista a la mujer. Sí. Pues será por la condición de cada uno. Sí, es correcto, sí. Hay otro donde también interviene un caso de adulterio, que es alrededor de un viaje a Egipto, bueno, una estadía en Londres, es un poco más largo y tiene allí también un desenlace que no vamos a contar, ¿no? Pero el más lindo, me parece, es el del toro. Ay, pero eso es real, ¿no? Sí, entonces lo Sí, increíble... eso es real. Pero podemos leerlo, es una página. Así es fantástico. ¿Cierto? Pero no sé qué tanto tiempo tenemos. No, pues... Esa era una propuesta porque es mejor no contarlo, es mejor leerlo, le quedó, pero así, completico, perfecto. Y entonces el punto de partida es que fue un caso real y la gente, alguien esta mañana me dijo, no puede ser. Venía un camión de ganado que iba al matadero por la avenida Jiménez. Esto sucedió hace 40 años, 50, no sé. Y se caen las barandas del camión, entonces el ganado se desparrama por toda la avenida Jiménez. Y hay un toro que queda un poco aislado. El resultado que es de la realidad, y por eso lo podemos contar, es que un oficinista bajaba en uno de esos edificios que hay en la Jiménez, se abre la puerta del ascensor, el toro entra al ascensor y lo mata. Eso debe haber pasado hace 40 años. Yo creo que ese tipo todavía le está diciendo a San Pedro, bueno, ¿yo qué es lo que hago aquí? ¿Quién me explica por qué diablos estoy aquí con usted? Pero lo más singular, perdón, intervengo, es el punto de vista del narrador. claro, Eso es magnífico. el narrador es el toro. Claramente lo que... Entonces mejor no lo leemos. No lo leemos. Pero seguimos hablando de temas literarios. Dentro del mismo cuento equilátero, usted hace referencia a uno de los artilugios de esta chica que le regala, o le pide, ¿no? Le pide que le regale la poesía de César Vallejo. Sí, correcto, sí. Y entonces dice lo siguiente: ¿me atrevo? A esta hora sé que Mateo está en cirugía, me lo confirmó él mismo la otra noche. Y le puedo llevar las obras completas de Vallejo que compré en Biblos. Yo feliz, porque era la librería que yo
tuve hace 30 Sí, años. sí. Cuénteme, ¿qué recuerda usted de Biblos? No, en ese entonces yo vivía en Manizales y cuando venía a Bogotá era por razones profesionales y trataba de regresar el mismo día a Manizales. Era la época en que uno hasta le daba cierto temor Bogotá. Pero sí, fue una librería famosa y entonces es lo que se me ocurrió, simplemente para dramatizar eso con la obra de César Vallejo. Y escogí a César Vallejo porque, recuerden, hay un poema que se llama Piedra Negra sobre una piedra blanca, que dice: me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Jueves. Me moriré en París un jueves, como soy otoño, jueves será, ¿verdad? Entonces yo cuando, ya al tercer aguardiente, trato de recitar eso con mis amigos, pero eso es una cosa macabra, o sea, que César Vallejo es fenomenal, pero es una cosa realmente muy dura. Entonces, ¿cómo sería de bruto este tipo que para seducir a esa señora piensa que le puede interesar de a César Vallejo? Bueno, eso sí es un amante pues muy equivocado, ¿no? Vea usted. Pero claro, sentir el dolor de otro hace que uno quiera consolarlo. Sí, pero bueno, hay dos teorías. Y como es obvio, ambas deben ser falsas. Hay quienes dicen, las mujeres lo que quieren es hombres afirmativos, líderes. Entonces, nada de esas cortesías. Cuando ella le dice, vamos a cine, y él dice, sí, a tal película. O sea, aquí no hay discusión. Y entonces esa teoría sostiene que aman más a esa especie de dictador suelo que no admite la democracia en la relación. La otra teoría es, no, las mujeres se enternecen con los débiles, los que tienen palidez de sirio, entonces Protección. la mujer lo acaricia, porque este pobre hombre se va a morir. Pues, es difícil escoger cuál es la realidad, pero como todo en la vida, ambas son falsas y ambas verdaderas, diría yo. Porque hay una gran diversidad y hay una cantidad de hombres y mujeres tan Sí, disímiles exacto, sí, entonces que hay que ver cuál funciona para cuál. es correcto. Porque Sí. Borges funciona para algunos y Sí, Vallejo para para otros, otros. no, sí, correcto, sí. Bueno, pero otra pregunta que le surge a uno, como unas ganas de ver usted, porque sigue tan vivo, tan entusiasta, y en el libro obviamente hay muchos hechos de violencia, de muertes y muertecitas, y que usted como político y como persona que ha estado al frente de la realidad colombiana desde varios ámbitos, uno se pregunta, esa violencia que está como arraigada, digamos, en el ADN, o usted la ve como arraigada en el ADN de los seres humanos, porque la guerra, pues estamos viendo que esto no es solamente en nuestro país. ¿Cómo hacemos para convivir con esa violencia? ¿Cómo hace usted para tener este sentido del humor, esa combinación entre ver este horror, estas masacres, estas injusticias, estos hechos tan realmente que no producen ganas de hacer chistes, pero finalmente los hacemos y vivimos un poco a costa de poder seguir adelante con el humor? Bueno, lo primero es que la afirmación que acabas de hacer, Consuelo, yo la comparto plenamente. El Tánatos está en todo el mundo y no solo en Colombia. Lo que pasa es que, claro, aquí ha habido exacerbaciones, ¿cómo será un país donde la época de la confrontación liberal conservadora se convirtió en la violencia, con mayúsculas? La violencia por antonomasia, eso es una demostración. Pero ahí surge una teoría que circula mucho, de decir, no, es que los colombianos somos malos, es que tenemos un ADN violento, cosa que no es cierto. Miren algunos datos. Después de la guerra de los 1000 días, cuando termina la guerra de los 1000 días, el número de homicidios en Colombia estaba por debajo del de Europa. La Europa en paz, o sea, no en la guerra, estaba hablando de 1903 o algo así. Teníamos cifras por debajo de Suiza, era como 5 homicidios por 100.000 habitantes. Un primer elemento histórico que muestra, después de salir de la barbarie de la guerra, pues que realmente no es un problema de ADN, sino de 1000 circunstancias diferentes. Y la segunda, con todo lo que se critica el Frente Nacional, que se volvió un estribillo decir que eso fue una catástrofe, pero el Frente Nacional logró paralizar muy rápidamente la confrontación liberal conservadora. Y las cifras siguientes no eran para estar orgulloso, pero muy por debajo de las actuales. Fue alrededor de 20 homicidios por 100.000 habitantes, lo cual ya era crecido,
pero es que veníamos de 100. Luego, no hay un ADN pervertido y violento por antonomasia y genéticamente determinante en los colombianos, pero sí todas estas tragedias y lo que nos ha pasado en estos últimos años, ya la violencia guerrillera y ahora pues toda esta cosa de los grupos organizados de narcotraficantes, en fin, realmente es un país que ha padecido mucho. Pero en medio de eso, pues uno sí necesita una especie de antídoto, que es un poco ponerle humor a las circunstancias y tratar de sobrellevarlas de la mejor manera posible. La novela anterior, la de Hércules, se refiere a un momento en el que el movimiento estudiantil empezó a vincularse a la lucha armada, años 60. Pero no es una novela sobre el conflicto, porque hay quienes han escrito narrando las características o la historia del conflicto. Yo no quise hacer eso. Esa novela lo que muestra es un hecho concreto, una expedición que decretó el M-19 por el Chocó para instalar una base guerrillera en las inmediaciones de Antioquia, Caldas, y que fracasó, que fue un fracaso político y militar, donde el joven Hércules existió y fue un alumno mío, un chico brillante, una cosa realmente asombrosa. Una irresponsabilidad, un jovencito que no había manejado un arma, termina muriendo en el Chocó. ¿Pero por qué la muerte es inverosímil? No les voy a contar. Ah, bueno, eso estuvo bien, eso estuvo perfecto. Entonces, cuando yo no quiero deliberadamente escribir sobre el conflicto, salvo el libro de La Habana, pero que Sí. es un libro que no es ficción. Pero sí me parece que está siempre ahí presente una conflictividad y lo que sí, quiero asumirla, y sobre todo en de una manera un poco más humorística, un tanto patética, y en este caso pues con muertes estrambóticas, y bueno, me parece que es como una manera de burlarse un poco de esa violencia y de la muerte que es su consecuencia, ¿no? Antes de dar paso a preguntas de ustedes, quiero preguntarle ¿cuáles son sus 5 libros infaltables? Pues ya sabemos que tiene a Borges en la mesa de noche. ¿Qué 5 libros nos puede decir que son una experiencia maravillosa para un lector? Digamos que eso ha ido evolucionando, es una pregunta como muy difícil de responder en este así momento, estática, sí, pero no, en este momento. es que me pasa que yo leo de muchas cosas distintas, o sea que yo no solo me intereso en la literatura. Últimamente hubo un tiempo en que me metí con temas de genética, de biología, el tema, por ejemplo, fantástico, una cosa que se llama CRISPR, que algunos de ustedes sabrán, que es como una especie de cut and paste de las deficiencias genéticas, de un instrumento médico que puede corregir patologías, basándose pues en la cadena genética y en reparar, por decir así, esa estructura que uno recibe de su herencia. Y entonces me interesa. Me he metido en una cosa, pero he fracasado por bruto, porque no tengo suficiente intelecto para eso, que es la física cuántica. Primero empecé obviamente con Einstein, y yo voy muy bien al principio, pero cuando llega la cosa de la malla esa que reemplaza la gravedad, ahí ya la cosa se me complica y complica. Le tengo un libro, Maniac, Bueno. de Lavatur. Sí. Espectacular. Bueno. Pero para mí el centro de gravedad, y ya voy a tratar de responder si mi memoria me funciona en esta ocasión, es la siguiente. La base de la sabiduría occidental desde Santo Tomás fue el principio de identidad. Nada puede ser a la vez y no ser bajo el mismo respeto, porque eso era lo que hacía territorios netos, claros, blanco y negro. Todo lo que tenía una característica era lo contrario de la otra, y no podía ser al mismo tiempo lo uno y lo otro. Esa era la base de la sabiduría occidental, que ahora cayó en desgracia por varias razones. La primera es la física cuántica, porque lo que se ha descubierto es que a nivel de partículas subatómicas, que además se mueven en una forma caótica, es decir, uno ve la realidad, pero detrás de esto hay un caos. Y sobre todo el experimento que menciona Hawking cuando dice que un electrón, uno, pasa por una barrera que tiene 2 orificios, y ese único electrón pasa simultáneamente por los 2 orificios.
eso rompe a Santo Tomás de Aquino. Luego una cosa sí puede ser y no ser a la vez. Y todo esto se acompaña con Sigmund Freud, que ya lo mencionaste, donde también el gran Freud pues ha caído un poco en desgracia, eso de la envidia, de pena y tal. Hay muchas veces que dicen, no, pero no me hable de envidia, de pena, pues eso tampoco. Pero lo que sí descubrió es la coexistencia de antípodas en el ser humano, en el yo y sobre todo en el ello. Uno podría banalizar esto diciendo, no, antes de Freud, eso lo descubrió un bolerista cuando dijo te odio y te quiero. ¿Sí? Pero entonces Freud lo que hace también es mostrar en otro campo de la ciencia que no hay verdades absolutas, que las personas que el modo de ser y sus temperamentos y sus comportamientos son volátiles, móviles. Uno puede odiar y amar al mismo tiempo. Una persona puede ser heterosexual, pero dedicada más bien a reprimir unos ciertos rasgos de homosexualidad. En fin, o sea, que es el descubrimiento y luego aparece en el cine, todo el cine de la nueva ola y de Buñuel, etcétera, es lo mismo, que es lo que ahora podemos llamar posmodernismo. Entonces, por eso yo he resuelto leer como más o menos de todo, buscando, bueno, entonces, cosas para leer, voy a tratar de recordarla. Nexus de... Aquí a Sapiens, allí. Sí, allí cuando me mostraron, allí lo vi. Pero Nexus es fantástico. A Harari lo critican, dice que porque tiene mucho éxito. A mí me parece una cosa muy rara. ¿Cómo va a decir uno que un tipo es detestable porque vende muchos libros? Hay que decir que... No, eso era antes cuando en el éxito ya es reprobable, pero desde que Gabo ha sido uno de los escritores más leídos y lo consideramos. Entonces, ¿por qué? A mí me parece que Nexus es fundamental en este momento. El libro se supone que es sobre la comunicación, sobre las redes de comunicación desde el hombre de las cavernas hasta la inteligencia artificial. Una cosa pasmosa de información. Pero hoy es perfecto porque es una manera de abordar lo que está pasando en el mundo y en Colombia con las redes, con la fanatización de la política, con el exceso de banalidad en la política convertida ya en reflexión sin insultos, el tweet, etc. Digamos, hay un aporte para tratar de conocer la realidad actual y en particular una disertación sobre la inteligencia artificial y sus riesgos. Puede exagerar o no, hay quienes dicen que puede ser exagerado, pero hay que leer. Entonces, digamos, esa es una primera cosa. Segundo, terminé ya hace algunos meses con un gran sabor la novela de Juan Gabriel Vázquez, no la última, sino la de La mirada atrás. ¿Cómo se llama? Volver la vista atrás. Que me pareció fenomenal. A mí me parece que es una gran novela. Sí. Y ahí acompaño a lo de Ricardo Silva, la historia oficial del amor y tal. ¿Por qué? Porque realmente es el post García Márquez. Estas son obras más o menos de clase media, urbana, un tipo que es profesor de una universidad y entonces pone un tuit mal puesto. Y lo que pasó pues con la familia de Cabrera, en el caso de Vázquez. Entonces, yo creo que hay, dijéramos, un acervo como de una literatura que ya no tiene que estar atada al Macondo caribeño, porque en Macondo en Colombia hay, incluso aquí también, es decir, esto puede ser Macondo, pero es otra cosa. A ver qué se me ocurre. Pues fuera, repito, de la lectura no ficción. Ya dije que leo a Borges permanentemente. Entonces... ¿Como niño asmático no leyó a Proust? No. Bueno, eso es una pregunta que me permite también decir que yo tengo muchos vacíos en mi formación literaria. Yo creo que pudiera haber hecho un mejor esfuerzo, porque hay cosas de primera magnitud que no he leído, ni leí a Proust. El Ulises no lo he leído y hay que hacerlo. Yo creo que hay una hipocresía muy grande sobre el Quijote, porque todos decimos que lo leímos en el colegio, pero realmente eran unos resúmenes. Una leche carreta que muy poca gente realmente se la lee. Pero sí tengo, entonces regreso al pasado, sobre todo Albert Camus, dijéramos. Es que hay una discusión en la literatura. Hay quienes dicen, no, la literatura está ligada a la belleza, a la estética únicamente, y otros que dicen, no, el conflicto social,
que eso venía en la época de la Guerra Fría, el socialismo, usted no puede, el escritor sería un burgués si no mira la realidad y la tragedia de sus congéneres, etc. Pero me parece que es la literatura existencialista, pero sobre todo Camus, es la síntesis, porque la factura literaria de Albert Camus es insuperable, es decir, uno lee La Peste, y en particular esta de la cual voy a hablar, que se llama La Caída, y es realmente una belleza sublime, pero al mismo tiempo deja una enseñanza en el lector sobre la naturaleza humana. La literatura distinta, la que en ocasiones ha surgido, es como una cosa que se llama algodón de azúcar, que uno va a la rueda de Chicago y el papá le compra algodón de azúcar, uno muerde y no siente algo de dulce, pero no le queda nada. Esa es la literatura que solo es hedonista y se goza solo la estética. En La Caída, ¿qué es lo que pasa en La Caída? La Caída, primero, desde el punto de vista técnico, es un monólogo, lo cual es realmente una cosa extraordinariamente difícil de hacer, porque el diálogo está en la manera como el monologuista le contesta lo que uno supone que le dijo el otro, y es una arquitectura perfecta. Pero se trata, algunos seguramente lo habrán leído, que es el ciudadano francés que está en Ámsterdam, se mete a un bar, trata de comprar una ginebra y no le paran bolas, el vendedor, el barman es un tipo lleno de tatuajes, altísimo, etc., y no le presta atención. Entonces un conciudadano del otro francés le dice, espere, yo le ayudo, y bueno, y entonces ahí aparece una conversación que es un monólogo, repito, que se va profundizando, y la gran disertación es el porqué de la justicia. El ciudadano este del que estamos hablando dice, yo fui juez, pero ahora yo creo que lo que fui fue un juez penitente. Es la figura del juez penitente que trata de responder por qué una persona que tiene también sus vicios y sus esqueletos en el closet juzga a otra persona por debilidades propias de la naturaleza humana. La respuesta obvia es, no, pues el Estado, las leyes, etc., pero esa no es la verdadera respuesta. O sea, él bucea en ese fenómeno. Yo fui juez en Salamina y siempre yo mismo me sorprendía de por qué tenía la capacidad de tomar unas decisiones sobre la vida de las personas, que es lo que me da a mí ese poder. Repito, fuera de lo obvio, pues, que me habían nombrado juez y que la ley decía, etc., pero es que eso no es lo importante. Entonces, dijéramos, Camus le queda a uno siempre la gran enseñanza. Me leía a Sartre, que creo que es mejor filósofo que literato, porque realmente la náusea, sí, pero no me parece que sea la misma factura literaria de Camus. En fin, entonces lo que hago es que a veces regreso al pasado y releo los libros y a ver cómo los veo ahora en relación con mi época. Bueno, pues aquí hay una librería llena de novedades. No, pero sería maravilloso que pudiera leerse a Proust, que ahora hay una nueva traducción y se lo gozaría enormemente también por como todo ese espectro que trae. Perfecto. Bueno, quiero invitarlos a que hagan algunas preguntas para soltarlos para el partido, pero yo sé que estamos felices acá. En todo caso, Vale. ¿Sí, me escuchan bien? Sí. Sí. Ex senador de la calle. Pues un gusto verlo siempre y quisiera hacerle dos preguntas. La primera tiene un tinte político relacionado con, bueno, más de 450.000 muertes en el conflicto armado con las FARC. ¿Cuál es su pensamiento hoy de la política de la paz total, del aparente fracaso que tiene, y cómo hacer para que esas muertes y las posteriores pues no sean muertecitas, si me permite el comentario? Y la otra pregunta es, ahora que no es ex senador, ¿su vocación es ser escritor y cuál es su aspiración con eso? Bueno, lo primero, pues mil gracias y vamos, voy a responder en el mismo orden. Y respecto del primer punto, primero yo hago una salvedad, porque en algún momento he criticado elementos de la paz total y la respuesta ha sido, como este señor estuvo en La Habana y al fin firmaron un acuerdo, entonces él cree que es el único que sabe y que es el dueño de la paz. No, realmente las circunstancias son distintas. Yo comienzo por reconocer que la conflictividad ha variado mucho. En el 2016, cuando firmamos
el problema del llamado conflicto armado interno era completamente distinto a lo que tenemos ahora. Y en ese sentido me parece que Petro tenía derecho y hasta el deber de innovar. Y cuando dice, yo ya no voy a repetir lo que hicieron en La Habana, porque no coincide con esta multiplicidad de grupos, la dispersión de los mismos, el fraccionamiento y la ausencia de vocación política, un poco queda en el ELN, pero en parte como historia del pasado, pero realmente aquí lo que tenemos es además unas guerras entre ilegales, donde el Estado a veces actúa como espectador. Hay una muy importante declaración del anterior comandante del ejército, como 3 días antes de que terminara su tarea, donde dijo, yo llego a los territorios, el comandante del ejército, yo llego a los territorios y hay unos grupos ilegales combatiendo. Y yo no sé cuál es mi papel, a veces creo que es como de árbitro, y más, mire lo que está pasando en el Catatumbo. Un grupo con cese de fuego pactado o aceptado y otro sin el mismo. El papel del Estado se diluye porque ese señor decía, ¿yo cómo hago para descubrir si este es de los de cese de fuego o no? Entonces, ¿qué ha pasado, creo yo, con la fuerza pública? Yo nunca digo que Petro le dijo que no combatiera, eso no me cabe en la cabeza. No, lo que pasa es que sí las circunstancias lo han paralizado. Ese famoso 31 de diciembre donde nos salieron los 5 decretos de ceses de fuego, que hasta el propio ELN lo rechazó, me parece que le coloca los militares no están dotados, su tarea no es reflexionar, evaluar, pesar circunstancias, sino obedecer líneas unívocas. Entonces, por ejemplo, esos decretos lo que dicen es, usted no puede hacer operaciones ofensivas, pero tiene que garantizar los derechos de los ciudadanos. Eso para un subteniente en Parate Bueno es complicado. Por ejemplo, hay un secuestro en una vereda, entonces llega el señor subalterno y le dice, subteniente, excusas, ya tenemos ubicado al secuestrado, si quiere lo rescatamos, claro que ahí puede haber muertos. Entonces el subteniente dice, a ver, pero esto es como ofensivo o es realmente, no, me suena más como defensa de los derechos, pero no, ¿qué dirán en Bogotá? Entonces le dice, no, esperemos un poco. Yo creo que realmente en parte eso es lo que está pasando. Entonces, resumen, lo que se hizo en La Habana, yo mantengo mi firma en cada una de las palabras del acuerdo. Me parece que lo que se hizo fue lo mejor que se podía hacer. El cuento de que había otras opciones yo no la creo. La tesis de algunos sectores de derecha que dicen no, la guerrilla estaba terminada y ustedes le dieron oxígeno es absolutamente falsa. La mejor demostración de que es falsa es que el ELN, que tenía un número menor de combatientes, hoy está totalmente activo. O sea que yo creo que para ahorrarle sangre a los colombianos había que lograr ese acuerdo, se firmó, los señores entregaron las armas y queda ya para la discusión. Muchos colombianos no están de acuerdo, yo ya estoy acostumbrado a que digan que le entregamos el país a las FARC, etc. Lo cual me da un poco de risa porque digan el Partido Común, ¿cuál es el tema crucial para Colombia que depende del Partido Común? Es ninguno. Ahí no hubo realmente ninguna entrega, pero bueno, cada quien pensará lo que quiera. Sobre la paz total yo sí tengo preocupaciones. Una, esta que estoy diciendo, que obedece a una técnica de negociación basada en el adanismo. Me parece que el gobierno nuevo dijo, como nosotros somos amigos políticos, pues con las distancias, o sea, coincidentes en ciertas cosas políticas con estos grupos, nosotros sí hacemos la paz. El doctor Gustavo Petro dijo, en 3 meses, yo me posesiono y en 3 meses arreglo con el ELN. Primero eso resultó falso por una razón, porque es que lo que hay debajo de esto es algo mucho más complejo. Esto no es un problema humano. Esa teoría de que es que si uno se maneja bien con un guerrillero y le da un golpecito en la espalda, entonces arregla, eso no es cierto, porque aquí lo que hay es enfrentados unos elementos tectónicos de intereses sobre el dominio del territorio, etc. Entonces me parece que ahí hubo una forma muy ingenua que implicó unas concesiones del gobierno nuevo, del gobierno del doctor Petro, fuera de la mesa. Hombre, eso no es nocivo. La primera, los ceses de fuego sin mayor verificación, etcétera, que hoy nos tienen enredados. Segundo, ofreció que la extradición no se llevaría y ejecutaría. Nosotros tomamos decisiones sobre la extradición de la firma del acuerdo hacia atrás para prohibirla, pero negociando.
A mí lo que me parece es que si uno fuera de la mesa termina entregando cosas que son vitales para la negociación, pues usted realmente termina equivocándose. Y ahí, ya voy a terminar, pues para abreviar, ahí me parece que uno de los elementos que ha sido un funesto es que el lema nuestro era nada está acordado mientras no esté todo acordado. Aquí lo que se dice es lo contrario, que los acuerdos parciales son vigentes, se cumplen, etc. El ELN ha dicho que el gobierno le ha incumplido 28 acuerdos. ¿Verdad o no? Eso finalmente no lo sabemos. Pero me parece que ese argumento es producto de no haber dicho aquí no hay acuerdo hasta cuando haya acuerdo total. Porque de lo contrario, pues el grupo armado va echándole mano, echándose al bolsillo los acuerdos parciales y al final, cuando llegue el momento clave, que es la entrega de las armas, va a decir, ah, no, yo ya no voy a entregar las armas. Yo creo que eso ha sido, que le ha faltado método y tal, pero tampoco quiero alargarme mucho en la respuesta. Bueno, y ahora, yo confieso, y ya lo dije, pues yo tampoco me siento escritor porque yo soy novato. Tengo 78 años, pero realmente apenas estoy empezando en esto. A veces me da pena. Yo creo que la expresión capitulitos en los capítulos es como agallinado, como, bueno, ahí les pongo este capitulito, ¿no? Y luego yo no sé, dijéramos que desafortunadamente esa dualidad es un poco compleja, porque quienes hemos tenido vida pública y escribimos, eso hace que mucha gente no le preste atención y diga, ah, un político que va a escribir, eso no tiene valor, porque no es un escritor profesional. López Michelsen escribió Los Elegidos, pero antes de hacer política. Escribir después de hacer política es más complicado. A mí me parece que es parecido al caso de Sergio, el vicepresidente nicaragüense, Sergio Ramírez. Sí, porque uno dice, vicepresidente de Nicaragua, escribiendo, eso debe ser muy malo. Entonces como que es parte de una base que es negativa y difícil de solventar. Pero yo también sé que hago esto por mil razones, entre otras cosas porque me gusta, y bueno, pero sí hay unos deberes respecto de los acontecimientos en Colombia y de los que vienen en todo este año, donde yo también creo que uno no puede sustraerse. Yo no estoy pidiéndole votos a nadie, no estoy hablando de candidaturas, hay gente que habla de eso, yo no quiero tocar ese tema, pero tampoco creo que yo deba convertirme en un ermitaño, irme a una finquita por allá por Villeta solo a escribir. También quiero escribir y también quiero escribir en Villeta, pero estaría la respuesta mejor es la siguiente. El señor Harold Macmillan fue elegido primer ministro de la Gran Bretaña y el día que se posesionó, un periodista le dijo: señor Macmillan, ¿qué es lo que usted considera más riesgoso para su gobierno? Y digo, los acontecimientos, my dear. Entonces, esperemos los acontecimientos. Y si te parece, terminemos aquí para permitir que... Pero con el compromiso de volver. Volvemos. Yo no quería preguntar nada de la política, pero pues tú lo hiciste, pero muy elegante contestó sin decir nada. Después, dentro de 2 meses, como eso es tan dinámico, los acontecimientos no hay días, ¿qué habrá pasado en 2 meses? Muchísimas gracias, de verdad, y que Colombia gane y doctor de la cabeza. Bueno, esto es una delicia. Lo podemos institucionalizar. Sí. En mi tierra, esas conversaciones vespertinas las llamamos ranear, porque no han visto que las ranas A esta hora, sí, a esta Entonces hora. hay que venir a ranear aquí. A ranear, Hay que está bueno. convertirlo en el sitio para ranear con los amigos.